La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de una etapa maravillosa de la mujer, que es cuando está embarazada, cuando está esperando un bebé. Pero vamos a hablar de qué complicaciones puede haber en el embarazo. Obviamente vamos a conocer cuáles serían las posibles complicaciones y qué hay que hacer para evitarlas y qué tipo de tratamientos tienen. Un tema muy importante. Complicaciones del embarazo. Quien va a hablar de esto, el invitado es el doctor Ramón Battaglia. Él es ginecobstetra, jefe de cátedra y servicio de ginecobstetricia de la Facultad de Medicina. Es consejero de la Federación Mundial de Ecografía, past president de la Federación Latinoamericana de Ecografía. Está con nosotros en instantes, ya vamos a estar charlando con él. Y vamos a ver, señor director, esta placa que habla de las complicaciones del embarazo. Muchas de estas complicaciones se producen en madres saludables por razones desconocidas. Sin embargo, si la mujer adolece de mala salud antes de quedar embarazada, la probabilidad de tener complicaciones es más alta de lo normal. El cuidado prenatal regular es muy importante porque permite a los especialistas detectar y tratar problemas de la madre o del bebé lo antes posible. O sea, ahí ya está la respuesta de cómo prevenir. Evidentemente, los controles prenatales, que son súper importantes y que no es que hay que ir nada más para tener el bebé, uno tiene que ir todos los meses a hacer este control prenatal. Pero de esto vamos a hablar en este programa. Quiero agradecer a las marcas que están apoyando a nuestro programa. Gracias a ustedes que están del otro lado, muchísimas gracias. Hacemos nuestro ejercicio de la gratitud a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Gracias por estar del otro lado. Hacemos un pequeño corte de recibo a nuestro invitado y volvemos en instantes. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Ramón Battaglia. Ya les presenté al inicio, ginecobstetra, jefe de cátedra y servicio de ginecobstetricia de la Facultad de Medicina, consejero de la Federación Mundial de Ecografía, past president de la Federación Latinoamericana de Ecografía y amigo de la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido. Muy bien, al programa. un placer estar con ustedes de vuelta. Un placer tenerte aquí hablando de este tema que yo decía, una etapa tan maravillosa en la vida de una mujer, que queremos que no haya ningún tipo de complicaciones durante el embarazo, pero sabemos que sí hay. Entonces queremos hablar un poquito de eso y de primero de cómo evitar. Y una vez que sí, bueno, hay este tipo de complicaciones, ¿qué se hace? Sí, es muy importante programar, si es posible, ¿verdad? Lo que no es muy corriente, en el sentido de que si existen algunas enfermedades ya de base, por ejemplo, de la madre, poder ponerse en condiciones adecuadas e ideales para que ese problema no se agrave y no repercuta luego en el feto durante el embarazo, claro. Por un lado, ¿verdad? Por lo tanto, los controles médicos son importantes para detectar con tiempo y poder poner en condiciones de salud a esa mujer que está empezando a embarazarse. Claro. Por otro lado, el caso más frecuente es que muchos de los embarazos, si bien no son
tan planificados, pues ocurren y no dan tiempo. Entonces, en esos casos es muy importante que la mujer se acerque precozmente a su médico, a su ginecobstetra, para que éste pueda pedirle los estudios necesarios y que también pueda ver las condiciones en que se encuentra en el momento de iniciarse esa gestación, para después, con el curso de los controles, poder detectar precozmente algunas enfermedades o riesgos que puedan ir surgiendo en ese transcurso, de tal manera a no tener precisamente las situaciones que vos mencionaste, ¿verdad? Las complicaciones. Claro. ¿Qué tipo de enfermedades, por ejemplo, que la mujer puede tener? No sé, pueden ser tipo presión alta, diabetes, ese tipo de enfermedad, o cualquier otra enfermedad. Sí, nosotros podemos dividir de manera así, para ordenar un poquito, Sí. podemos tener patologías maternas puramente, patologías que se dan en el producto, en el feto, ¿verdad? O sea, fetales, y patologías asociadas a los órganos en los cuales se instala el embarazo. O sea, ya sea a nivel de útero, a nivel del canal del parto, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, básicamente podemos hacer esa división. Después podemos volver en el caso de las patologías maternas, pueden ser ya de base, en el caso que es una mujer que ya se conozca hipertensa, o se conozca diabética, o se conozca con algún tipo de problema de tipo lupus, artritis, o sea, las colagenosis. Y también hoy en día es muy importante la detección de lo que se llama la trombofilia, que son problemas asociados a factores sanguíneos. Por otro lado, tenemos mujeres que son aparentemente sanas y que el embarazo, al ser un estado fisiológico de sobrecarga, no es una enfermedad, pero es un estado donde pone a prueba, digamos, Claro, el organismo, puede adelantar ciertas situaciones y pueden empezar a aparecer algunas patologías o enfermedades, como por ejemplo la diabetes gestacional. Una mujer puede tornarse diabética durante el transcurso de un embarazo y después eso puede, digamos, desaparecer. Lo mismo la hipertensión. Puede ser una mujer que solamente es hipertensa durante el periodo gestacional y más tardíamente convertirse en una hipertensa, pero no se conocía hasta ese momento. Y algunas otras enfermedades de tipo, sobre todo, también infecciosas, ya sean virales o por protozoarios, que puedan adquirirse en el transcurso del embarazo, que puedan complicar. Hablamos, por ejemplo, en este tiempo, contagio, por ejemplo, de la rubeola, de la toxoplasmosis, de las enfermedades de transmisión sexual que puedan ser de base o adquirirse durante el transcurso del embarazo, entre otras. Y después tenemos las complicaciones que son debidas puramente al proceso y al conjunto de órganos que se involucran. Por ejemplo, en el caso de los sangrados, las hemorragias. Las hemorragias que ocurren durante el embarazo, nosotros lo podemos dividir didácticamente en la primera mitad del embarazo y en la segunda mitad del embarazo. ¿Y por qué ocurren hemorragias, por ejemplo? Dentro del gran grupo de las hemorragias que ocurren en mujeres embarazadas, en la primera mitad están el aborto, el embarazo ectópico, o sea, extrauterino, fuera de la cavidad normal, y una patología muy particular asociada a la gestación que se llama mola. O sea, que es un embarazo que no progresa, pero progresa de otra manera, dando lo que se llama una gestación molar. O sea, esas tres pueden dar sangrado, ¿verdad? Y en la segunda mitad tenemos clásicamente, dependiendo de la localización de la placenta, que es la que, digamos, nutre a ese bebé, que es prácticamente una bolsa de sangre, ¿verdad? Sí. Que es el intermediario entre el flujo materno y el flujo fetal. Pueden ocurrir, por ejemplo, las placentas previas, cuando se sitúan cubriendo parcial o totalmente el canal de parto, pudiendo dar sangrados importantes. Puede ocurrir también lo que se conoce como desprendimientos placentarios, cuando esa placenta está colocada en su lugar normal, pero por diferentes motivos puede haber un desprendimiento y es un cuadro muy grave, muy brusco, que inclusive tiene una alta tasa de mortalidad, donde muchas veces todos los esfuerzos ya se centran no solo en intentar salvar
al bebé, sino intentar salvar muchas veces el órgano y la vida de la madre. Y algunos procedimientos, o sea, algunas patologías asociadas a puramente el momento del parto, como es la rotura uterina, por ejemplo. O sea, todos esos eventos pueden terminar y dar como un signo la hemorragia. Cualquier tipo de hemorragia durante el embarazo, cualquier gotita de sangre que salga es preocupante. Siempre es preocupante porque nosotros sabemos que existe un gran porcentaje de sangrado en el primer trimestre. Más de una vez, tal vez hablando entre conocidos, van a decir que en ese proceso al comienzo se tuvieron manchados. Muchas veces es un proceso, el proceso de nidación, que es un proceso donde se va, digamos, metiendo en la pared y alojándose en la cavidad uterina, pueden dar pequeños sangrados. Lo que no podemos saber, ni no podemos controlar tampoco, es la evolución de eso. Entonces, cualquier pequeño sangrado es importante que asista a la consulta, que se verifique el lugar, el motivo, la importancia, el tamaño, y que tome las prevenciones necesarias, como por ejemplo el reposo, reducción de la actividad. Los 3 primeros meses son los meses en que no sé cómo se llama, yo le digo bebé, ¿verdad? Pero el embrión se aferra y se anida y ya se queda ahí. En estos 3 primeros meses hay muchas pérdidas. El proceso de nidación, Eso. sí. Entonces, en ese proceso puede darse. Nosotros no podemos discriminar. Claro. Antiguamente, ¿verdad? Las señoras se quedaban acostadas bastante tiempo. Sí. Bueno, hoy con los métodos auxiliares, con la ecografía, uno le ve a veces hasta antes ni de que aparezca ese saco, ¿verdad? Sí. Entonces puede tener un acompañamiento más seguro. Pero la verdad que el tratamiento es el reposo, es la observación, es la paciencia, ver cómo se desenvuelve. Y muchas veces se utiliza también un poco de soporte hormonal, que puede ser una de las causas también de que ese saco inicial quiera desprenderse. Claro. Pero tenemos que considerar, Vivi, que en el primer trimestre las causas de pérdida en un 60% muchas veces son también problemas ovulares. ¿Qué quiere decir eso? Que por algún motivo muchas veces ese proceso normal de división, ya sea por una base genética o por algún motivo en el momento que eso ocurre, algo no se está desarrollando bien y generalmente ocurren ese tipo de cosas y el desenlace muchas veces es alto. O sea que cuestiones genéticas tienen también que ver mucho, sobre todo en los sangrados y en las pérdidas del primer trimestre, que nosotros le llamamos aborto espontáneo precoz. Después tenemos los sangrados ya a partir del segundo trimestre, que nosotros le llamamos a eso los abortos tardíos. Hay que considerar que cuando hablamos de aborto, y eso es muy importante también, aborto hablamos hasta las 20, 22 semanas o hasta el 5º mes, o con un feto de 500 gramos. ¿Y después qué se habla? Después se habla de parto inmaduro. O sea, aborto es por debajo de esa edad gestacional. Ya. Y cuando se produce un aborto tardío, 14, 15, 18, hasta las 20 semanas, espontáneo, tenemos que ver también factores orgánicos, o sea, que ese útero esté bien conformado, que no tenga algún problema, ¿verdad? Claro. Que no, hasta entonces no sabía, que ese cuello, que es el que sostiene, digamos, también sea continente, y muchas veces cuando eso comienza a crecer, pues se producen las pérdidas. O sea, vos ves que los motivos también son diferentes, pero el signo es el mismo, el sangrado. Claro. Perfecto. Bueno, tenemos un material que habla justamente de lo que nos explicó el doctor. Si podemos ver, por favor. Aborto espontáneo o natural. El embarazo se interrumpe por sí mismo de forma repentina. Las señales suelen ser hemorragia, calambres y dolores abdominales. La mayoría de los abortos naturales ocurren antes de la 14ª semana de embarazo. De vez en cuando, la embarazada puede tener un aborto natural tardío, es decir, durante el segundo trimestre. Después de la 20ª semana, la interrupción inesperada del embarazo puede conducir al nacimiento de un feto muerto, mortinato. Los abortos naturales tardíos son menos comunes y pueden deberse también a que la placenta no esté correctamente unida al útero
o que se haya separado de la pared del útero por alguna razón. Es lo que nos decías, ¿verdad? Sí. Está correcto. Lo único que a partir de las 20 semanas o 22 semanas, como te había dicho, ya hablamos de un feto y ya hablamos de un parto inmaduro. O sea, cuando el bebé por algún motivo en ese proceso ya posterior al periodo de aborto, si después de los 5 meses en adelante, por algún motivo no llega a término, que son 37 semanas, sí. Entonces, ya sea por problemas placentarios o por algún otro tipo de cosas, ¿verdad? Ese bebé puede, o sea, nosotros le decimos, pierde la vitalidad dentro del vientre materno, Se muere, o sea, deja de latir, claro. Se muere, ¿verdad? Es un óbito fetal. Y en ese caso, cuando nace, se le llama mortinato, porque ya estaba sin vitalidad. Muchas veces también el problema, y ese es otro de los problemas que también es muy importante, aún en países desarrollados, es el porcentaje de prematurez. O sea, prematuro es todo aquel que está por debajo de las 37 semanas completas, a partir de las 28 semanas. Sí. Por debajo es inmaduro. Claro, y desde las 28 a menos de las 37 es un pretérmino, un prematuro. En esos casos es muy importante, ¿verdad? Porque si eso ocurre, muchas veces el bebé no precisamente deja de tener latido en la madre, sino que nace precozmente y obviamente, no ¿verdad? Si no tiene un medio donde alojarlo o un peso suficiente o los órganos desarrollados suficientemente para nacer, pues nacen vivos, pero pueden fallecer. Y ahí se habla de neomorto. Solamente como si todos natimortos no son todos, sino hay situaciones diferentes. Bueno, pero ahora tengo que hacer un corte. Dios mío, está muy tensa nuestro programa de hoy. Vamos al corte, a la vuelta vamos a seguir hablando. ¿Por qué hablamos de complicaciones del embarazo? Porque queremos que no te pase y queremos que sepas cómo prevenirlas. Volvemos ya. Continuamos con el doctor Ramón Battaglia hablando de complicaciones del embarazo o en el embarazo. Y tenemos ahora otro material que habla, lo que ya nos había dicho nuestro invitado, pero vamos a aprender un poquito más, embarazo ectópico o extrauterino. Embarazo ectópico o extrauterino es aquel en que el óvulo fecundado comienza su desarrollo fuera del útero, por lo general en una de las trompas de falopio. Calambres, náuseas, mareos, sensibilidad en la parte baja del abdomen y leve pérdida de sangre por la vagina son con frecuencia los síntomas que acompañan a los embarazos ectópicos. Es esencial detectarlo y tratarlo cuanto antes. Si el embrión continúa creciendo, tarde o temprano reventará la trompa de falopio y la dañará de forma permanente. El embarazo ectópico sin diagnosticar puede poner en grave peligro la salud de la madre. Qué cosa rara es esto, ¿eh? Bueno, se ríe el doctor porque yo en el corte decía, Dios mío, nunca más quiero hacer un programa así, todo es problema y quiero dar alguna solución, pero el doctor nos va a contar cómo prevenir. Me dijo que nos tranquilicemos y vos que estás embarazada, tranquila nomás. Pero yo estoy pensando en las mamis embarazadas que están viendo el programa. No es para que te asustes, pero sí es para que conozcas, gracias a Dios que está todo bien con tu bebé y vayas al médico a ver cómo está funcionando todo, ¿verdad, doctor? Así mismo, estas son excepciones, ¿verdad? Obviamente también todos tienen curiosidad, hoy todo el mundo entra a buscar en las redes, ¿verdad? Algún tipo de información. Me parece muy bien, pero hay que considerar que si uno se prepara, hace sus controles, ¿verdad? Pues todo esto es una cuestión que puede manejable o no aparecer, y si aparece es manejable con un buen final. Claro. Entonces es nada más en ese sentido, porque obviamente igual, aunque nosotros no nos dedicamos, y para que ustedes sepan también, sí, lo que los médicos estamos día a día, cuando tenemos un paciente también considerando. Claro. O sea que, como uno dice,
el que nada sabe, nada teme. Sí. Sin embargo, nosotros que sabemos tenemos que estar siempre pendientes. O sea, uno siempre va buscando alguna señal. Ahora, esto, por ejemplo, el embarazo ectópico o extrauterino, y veíamos ahí las imágenes, no se sabe por qué, regla de 3, ese bebecito se fue a otro lugar en vez de estar en el útero. Sí, hay muchos factores que pueden hacer que eso que tiene que transitar por la trompa y anidarse en la cavidad uterina se detenga por el camino, vamos a decir. Sí. Desde factores inflamatorios, de repente factores, por ejemplo, hay el antecedente de enfermedades pélvicas inflamatorias, sobre todo a ciertos gérmenes. Hay ciertos gérmenes como la clamidia, por ejemplo, que es bien sabido que lesiona, porque a nivel dentro de las trompas hay pequeñas cilios, o sea, son como unos dientecitos unas pestañitas que tienen movimientos. Y las trompas también tiene ondas, como el intestino. Entonces se ve que en ciertas situaciones, sobre todo en esos momentos, esas ondas y esos cilios trabajan como un trigal cuando tiene viento, uno ve así, para ayudar. Sin embargo, procesos inflamatorios bien determinados, por ejemplo, como la clamidia, hace que eso desaparezca, sobre todo a nivel de los cilios, y se convierta en un campo raso. Entonces muchas veces no tiene... ¿La clamidia es un hongo o qué es? No, la clamidia es un intermedio. No es ni un virus ni una bacteria. Es un germen intermedio. ¿Y es muy común eso o no? ¿O se debe a qué? Es una enfermedad de transmisión sexual. Ya. Bueno, entonces obviamente al ser una enfermedad de transmisión sexual ya uno tiene, por eso es importante tratar y después también si querés tener un bebé, ir ya antes, hacerse los controles de manera de programar ese bebecito para que tu cuerpo esté lo mejor posible para recibirlo. Y bueno, y si ya uno está embarazado, entonces bueno, con más razón todavía ir al control para ver qué se puede hacer en el caso de que uno esté con algún tipo de problema, ¿verdad? Muchas veces yo entiendo, dice, bueno, yo vengo acá, venimos, charlamos, me pide esto. Bueno, hay ciertos controles que se hacen y ciertas cuestiones que se piden en cada visita, ¿verdad? Claro. Lo que aparentemente es una cosa banal. Justamente es para importante, prevenir todo. Y es importante por eso que cumpla asistiendo, ¿verdad? Claro. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, por favor, que ya también nos comentó el doctor, pero vamos a ver, placenta previa. Placenta previa quiere decir que la placenta se sitúa en la parte inferior del útero. Puede haber peligro si cubre el cuello del útero durante el parto y el alumbramiento mismo, cuando el bebé todavía necesita la sangre, el oxígeno y los nutrientes que la placenta le suministra. Por lo tanto, la placenta debe ser lo último en salir, pues de lo contrario puede conducir a un parto prematuro. ¿Y a qué se debe eso de la placenta previa? Y la placenta previa, o sea, es cuando la placenta es como la raíz del árbol, ¿verdad? Sí. El árbol sería el cordón y las hojas serían el bebé. Sí. Entonces, a través de la raíz se absorbe el nutriente que sería de la parte vascular de la madre al chico. Y eso es una raíz. Eso se va metiendo dentro de la pared uterina. Y por algún motivo, la anidación, o sea, la placentación, se hace en un lugar que no debe. O sea, son excepciones, como dije, no es frecuente, pero sí son cosas que se presentan. Lo que sí hoy en día se ve bastante es que el antecedente de cirugías, o sea, de cesáreas, del número de cesáreas, parece ser que tiene una influencia en que la placenta se quiere ubicar en lugares donde no debe. O sea, si o en la ya cicatriz, cesárea, varias cesáreas. Varias cesáreas es más probable o más fácil. Es un factor predisponente que hay que cuidar, ¿verdad? Pero uno no puede decirle dónde se va a colocar esa placenta. Eso, el proceso lo elige, ¿verdad? ¿Y qué pasa si se tiene placenta previa? ¿El embarazo continúa normalmente y después hay que hacer cesárea o
¿O hay otro problema? Claro, lo que pasa es que esa placenta puede estar por delante del chico y cubre totalmente el canal. Claro. En ese caso es imposible. Pero ¿Por qué? Porque en ese momento puede desprenderse. Y el desprenderse, claro. por eso dice ahí, sale último. Claro. ¿Verdad? Porque durante todo ese tiempo del trabajo de parto o la preparación para el nacimiento, está mandando oxígeno. Claro. Si eso se va desprendiendo, dependiendo del porcentaje de desprendimiento, se interrumpe ese circuito. Yeah. Y eso es un evento agudo. O sea, tenemos la hemorragia por un lado y por otro lado el sufrimiento fetal agudo, que a veces nos da mucho tiempo para reaccionar. Entonces, teniendo ese tipo de situaciones, uno ya con tiempo va viendo que repose, va viendo de internarla y va programando. Estamos hablando de una placenta oclusiva total. Sí. Ahora, también está la placenta que no cubre todo, sino que llega al borde, digamos. Ahí la posición es encontrada. Para algunos podría darse el parto, ¿verdad? Porque si bien está en el camino, no está por delante. Sí. Pero obviamente hoy en día nadie quiere asumir también los riesgos, porque uno no tiene un control en el momento que el evento se realiza. O sea que generalmente casi todas las veces cuando uno hace un diagnóstico de placenta previa, pues toman las medidas y generalmente se hacen cirugías programadas. Claro, pero por eso, o sea, vos en el análisis, al verla a la paciente, te das cuenta que tiene placenta previa. Eso no implica que ese bebé crezca bien y todo. O sea, el momento es, si sigue la placenta, no se mueve del lugar, ¿verdad? Entonces, ese bebé va a poder nacer bien. O sea, va a seguir alimentándose a través de la placenta. Está colocada en otro lugar. Mismo, ¿no? El hecho de que esté en un lugar inoportuno, vamos a decir, eso no impide que siga cumpliendo su función. Claro, eso. Lo que puede sí ocurrir que tenga varios eventos de sangrados durante el embarazo, porque eso es un colchón de sangre que está en medio de un canal donde no tiene mucho soporte. Claro. Entonces ahí, bueno, dependiendo del porcentaje, uno puede llevar sin que eso altere la función que está cumpliendo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos otro material, por favor, señor director, vamos a ver. Hipertensión arterial y preeclampsia. En algunos casos, aparece hipertensión arterial durante el embarazo, ya sea de forma aislada o asociada a edemas, hinchazón en los pies, manos y cara, proteínas en la orina y con frecuencia dolor de cabeza y náuseas, que son signos de preeclampsia, o toxemia del embarazo. Este trastorno se asocia a una insuficiencia placentaria que puede provocar crecimiento retardado, sufrimiento fetal e incluso muerte in útero. En estos casos es necesaria la hospitalización. Las gestantes afectadas de preeclampsia requieren un estricto seguimiento, ya que existe el riesgo de que aparezcan complicaciones graves de forma súbita, hematoma retroplacentario y eclampsia. ¿Está correcto eso? Está correcto. Lo que habría que agregar es que habla de hipertensión y preeclampsia. Sí. De hipertensión en el embarazo se habla cuando la hipertensión, o sea, el aumento de las cifras tensionales, se produce antes del 5º mes. O sea, ya tiene una base de presión alta. Y si no se conoce hipertensa y a partir de las 20 semanas o 5º mes comienza a aparecer cifras elevadas de presión o los otros síntomas que citó muy bien ahí, el edema y la proteinuria, que es la pérdida de proteínas, ¿verdad? Que hace que eso se hinche, orine menos. Entonces, en ese caso sí es una hipertensión o una toxemia o una se llama una preeclampsia que se produce en el embarazo. O sea, hipertensión en el embarazo no es igual a preeclampsia. No. Son, dependiendo puede de ser lo que una nos mujer explicaste. hipertensa que y no va a tener durante todo el preeclampsia. embarazo bien cuidada sigue hipertensa y no desarrolla preeclampsia. Claro. Pero puede ocurrir que eso le coloca con un factor de riesgo que puede encima agregársele, ¿verdad?, las otras sintomatologías. Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos que hacer un corte. Dale, el doctor pues nos va a contar cómo se soluciona todo esto. Vamos al corte y volvemos ya.
bien, continuamos nosotros charlando en el corte con el doctor Ramón Battaglia. Y estamos hablando de complicaciones del embarazo y por qué hablamos de estos temas, para que todos sepamos, estamos aprendiendo, pero lo más importante es que todo puede prevenirse y se puede manejar si una mujer va a sus controles y va al ginecólogo antes de quedar embarazada y cuando ya está embarazada también para ir viendo y en estos controles, lo que nos decía nuestro invitado, es que se pueden detectar algunos de estos problemas y poder accionar. Tenemos, doctor, otro material que queremos mostrar, por favor, y ya nos va a explicar el doctor. Diabetes gestacional. Es un tipo de diabetes que se presenta cuando la mujer embarazada no produce suficiente insulina para contrarrestar el aumento de azúcar en la sangre, glucemia, que se produce durante el embarazo. Si no se trata, los riesgos de ciertas anomalías congénitas en el bebé aumentan. Estos bebés suelen pesar mucho más de lo normal al nacer y presentar en las horas siguientes al parto bajas concentraciones de azúcar en la sangre. La mayoría de los casos de diabetes gestacional son temporales y desaparecen al nacer el bebé. ¿Está correcto? Sí. O sea, acá hay que dividir de vuelta en dos partes. Una mujer diabética, que se queda insulino dependiente o con tratamiento oral que se embaraza. Sí. Y una mujer aparentemente sana que desenvuelve una resistencia a la insulina durante el embarazo. ¿Por qué la división? Porque una mujer, de hecho, diabética, con tratamiento, también es importante porque si está haciendo uso no solamente de la dieta, sino también de medicación para bajar el azúcar, como los orales, ese tipo de medicación no puede usar en el embarazo. Entonces, su endocrinólogo o su clínico, tiene que cambiar. Probablemente ella tiene que decirle, mira, yo estoy en plan de esto, él tiene que ponerle en condiciones y cambiar a otro tipo de medicación para eso. Para quedar embarazada. Para quedar embarazada en el primer trimestre, ¿verdad? Y también hacia el final. O sea que ellos manejan, es un manejo ya en equipo, digamos. Sí, sí, sí. Sin embargo, una mujer que tiene una diabetes gestacional, eso aparece en el transcurso. Se hacen unos test de rutina en el control prenatal, que se llama el test de tolerancia, que es una prueba de esfuerzo justamente para detectar quién tiene mayor o menor riesgo y a esa mujer separarla del resto y someterle a otro tipo de pruebas para hacer diagnóstico y plantear el tratamiento. Porque o si no tenemos la consecuencia que citaba. Ocurre que el azúcar pasa, el exceso de azúcar que está en circulación pasa, la vía placentaria pasa al bebé, el bebé también comienza a secretar mayor cantidad y se vuelve lo que nosotros decimos un feto macrosómico. Grande. O sea, son bebés de más de 4 kilos, para arriba, ¿verdad? 5 kilos. ¿Y qué es lo que ocurre? Si un bebé crece mucho, el continente, que es el útero, tiene una capacidad. Claro. Y entonces un bebé grande, que muchas veces también va asociado, cuando no controlado, con un exceso de líquido, que se llama polidramnios, entonces provoca un parto prematuro. Y aunque un bebé, así como vos me dijiste recién, que es la opinión de todo el mundo, no, pero nació grande, es un bebé enorme, pesa 4 kilos y poco, pero generalmente no son bebés de término, o sea, son prematuros, tienen un tamaño grande, pero no están maduros lo suficiente, que es un problema asociado generalmente a este tipo de situaciones, y después tienen que tener algún tipo de soporte respiratorio. O sea, nosotros le llamamos a esos bebés gigantes con pies de barro. Claro, claro, porque vos ves un bebé enorme, pero es prematuro. Entonces, todo esto detectado a tiempo se puede mantener dentro de los límites normales para que eso llegue a un término donde no necesite de soportes mayores, ¿verdad? Ahora, tanto la hipertensión, o sea, la hipertensión en el embarazo, la gestosis y la diabetes gestacional pueden después desaparecer. Claro, después de ese embarazo, la causa que las produce es el sobreesfuerzo fisiológico y en el caso de la hipertensión hasta hoy no se sabe, parecen ser algunas sustancias placentarias, ¿verdad? Que al salir la placenta
por un milagro, ¿verdad? Eso vuelve todo a lo normal, Claro. con algunas pequeñas excepciones. Perfecto. Bueno, tenemos preguntas de la gente, ¿verdad? Todo el mundo quiere saber. Vamos a ver. Nora de Villa Elisa dice, ¿son de riesgo todos los embarazos de mujeres mayores de 40 años? Ese es otro grupo que nos olvidamos, ¿verdad? Sí, ahí Norma nos hizo El acordar. grupo de que Nora. hoy en día las mujeres, digamos que la edad de las mujeres aumentó al momento de quedarse embarazadas. de buscar un embarazo. Sí. Y estamos hablando de 35 años, 37 para arriba. Sí. Que en mi época eso ya era re vieja para tener un bebé a esa Ahora hay Ahora es lo embarazos de normal. 39, 40, Sí. 42 Sí. y más. Estamos hablando de embarazos naturales, no Sí. manipulados, ¿verdad? Que de hecho, si la mujer es sana y está bien, con buenos controles, pues no tiene una situación de riesgo mayor, porque estamos hablando de todos estos problemas médicos que hablamos, aparecen después de cierta edad. O sea, están dormidos y parece ser que se despiertan a partir de los 40 y más. Hay más ¿verdad? probabilidades. Situaciones de base que pueden Ya. haber. Entonces tienen más probabilidad. Eso no quiere decir que el 100%. Claro. En cuanto a la posibilidad de que ese embarazo despierte a una diabetes, despierte una hipertensión y después se queden con eso. Sí. Y otro tipo de problemas. Pero también tenemos, y el miedo mayor que se tiene es sobre todo en la parte de lo que va ligado a edad y problemas de cromosómicos. Sí. Sí sabemos que si bien en el periodo ideal de 20 a 35 años, en los casos de problemas de chiquitos con problemas cromosómicos, el riesgo es 1, por ejemplo, en 1.300 embarazos. Sí. Se ve que el punto de corte a partir de los 35 o 37 años cae de 1 para 300. A la puta. Y así a medida que va subiendo la edad y la edad de la Hay pareja, más. ese riesgo se va achicando. La, Pero la que eso- pareja también tiene... Sí, ras- para ese tiene- tipo de cosas. ¿En Sí, para serio? ese tipo de situaciones Porque sí. cuando uno era chiquilina decía, sí, tenés que sumar tu edad con la edad de la pareja y si sale tal número, qué sé yo. Y sí, uno era decía más broma, pero hoy facilidad, ¿o no? existen cálculos, programas de probabilidad. Pero Por si la ejemplo, mujer es joven, para riesgo cromosómico. cromosómico. Entonces, la Sí. sumatoria Sí, de la pareja, sí, más de 89, 90, ya los pone en situación de riesgo. claro. Si sumas tu edad, la de edad la de mujer tu marido, y suma 90 para hacer un Sí. número redondo. hay probabilidades. 90 por arriba, sí, el riesgo es mayor. Es más riesgoso. Ujú. Entonces, de tal manera que ese sistema que se ideó, donde uno pone la edad de uno, la edad de otro, algunos factores que se pueden ver, ya sea en sangre o en ecografía, cuando uno hace un estudio ecográfico a una determinada edad, que son las ecografías específicas de cromosómica, de marcadores morfológicos del primer trimestre, uno lo integra en un procedimiento y le saca un cálculo estadístico de probabilidades. No quiere decir que Claro. va a ser. Obviamente que vemos que si la edad es un factor, el riesgo para ese tipo de situaciones aumenta. Si era 1 en 1200, da un riesgo personal. Puede darte a vos un riesgo 1 en 1000 y te pone como todo el normal por tus antecedentes y tu edad. Claro. O puede ponerte 1 en 10. Sí. De cualquier manera no es siempre 100%. Claro, por pero para supuesto. esa mujer la posibilidad es mayor y el riesgo para ella es 100%. Bueno, a ver, la edad sumado, decime otra vez, vamos a anotar. ¿Cuánto tiene que La ser? sumatoria de la pareja, Sí. 90. De 90 para arriba hay más posibilidad de tener Sí, problemas es un factor, cromosómicos. sí. Perfecto. La Bueno, probabilidad. probabilidades, por supuesto. Bueno, ahora vamos con otra consulta, por favor. Rebeca de San Antonio dice, ¿se puede desarrollar preeclampsia después del nacimiento del bebé? Mira vos, qué interesante está. Esa es una pregunta muy interesante porque la gente piensa, y hasta ahora a propósito yo no lo dije, ¿verdad? Que eso solamente es en el embarazo y se va. Claro. No, puede ser como ya dijimos, a partir del 5º mes, durante todo el embarazo, puede acentuarse no controlada durante el parto o preparto y dar lo que se llama una eclampsia, o sea, una preeclampsia no controlada puede desembocar en una eclampsia. La eclampsia ya, a la eclampsia ya se le agregan a la hipertensión, al edema, a la proteinuria, a la baja diuresis, se le agrega convulsiones y coma.
Uy. Eso ya es eclampsia. Claro. Entonces, el cuadro eclámptico puede presentarse también durante el evento del parto, pero en el puerperio es el periodo donde nace el bebé, ¿verdad? Después que nace el bebé. Después de nacer el bebé, también, si está dormida o no bien controlada, también existe la eclampsia del puerperio, que es una situación muy grave. Es poco frecuente, pero sí, puede presentarse también en el puerperio. Bueno, qué interesante está esto. O sea que una vez más el tema es el control, ¿verdad? Sí. O sea, ahora estuvimos hablando ya de todas estas complicaciones que normalmente no suceden, pero que hay que conocer y que es lo que los médicos tratan de prevenir con los controles, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer las mujeres para no tener problemas en el embarazo, doctor? A esto agregamos toda la parte de infecciones, ¿verdad? Infecciones urinarias, ¿verdad? Recurrentes, infecciones de secreciones vaginales, que hay que tratarlas también, ¿verdad? Buscar ciertos gérmenes también que hoy en día tienen alguna influencia sobre los problemas infecciosos que se presentan en el recién nacido, ¿verdad? Entonces, lo ideal es el buen control y la detección precoz. O sea, nosotros llamamos a eso la prevención. La prevención. La prevención. Porque si bien no es un tema muy simpático el hablar de complicaciones, ¿verdad? Sí. Este es un programa que se ve mucho. Sí. Y se ve mucho en el interior. Tal vez las personas que estén en el radio capitalino, ¿verdad?, tengan mayor acceso y tengan más información. Pero vos no te imaginas cuán importante esto es para toda la zona rural, donde también llega el programa. Claro. Porque nuestras mujeres, y yo estoy hablando sobre todo del grupo que acuden a los centros universitarios hospitalarios, muchas veces lo hacen en forma tardía. Y la idea del programa es para que ellos vean que esto es grave si se presenta, y para no tener este tipo de problemas, la prevención es lo mejor. Hay que ir al centro de salud, hay que ir al hospital, hay que ir al médico en su zona, para que haga una detección precoz y pueda enviarla a otros lugares si así lo requieren, no solo para tratar el caso, si no pueden en esos lugares solucionar, sino también para que puedan hacer los chiquitos y se les puedan ofrecer algo al chiquito y a la madre y no dejarlo para última hora. O sea, yo pienso que es muy importante, sobre todo para la zona del interior. Claro, Coste que estamos hablando del cinturón marginal también, claro, que no se escapa mucho. Así mismo, pero que no tienen, o sea, una persona que por la geografía, el lugar donde vive, una mujer le queda muy lejos, no hay centro de salud muy cerca, entonces va dejando y dice, me voy a ir nomás dentro de un mes o lo que sea. Hay que ir, porque es importante. La prevención. Claro. La prevención y el parto en un lugar capacitado, o sea, hospitalario. Ese es el trabajo que se está haciendo, porque lo que nos dijimos es que, aunque parezca increíble, hoy la gran cantidad de muertes maternas que están bajándose de a poquito con esfuerzo y con este tipo de programas, ¿verdad?, educativos, las causas principales, ¿cuáles son? Hemorragia, infección, hipertensión, toxemia del embarazo y los eventos ligados al momento obstétrico del parto. Y que todo se son puede las prevenir. 4 causas de muerte que de mujeres. Matan mujeres en áreas, digamos, menos atendidas o a veces atendidas, pero que no acuden a tiempo. Claro. Bueno, y eso es todo prevenible y tenés que ir, mujer, tenés que ir al médico, al ginecólogo, hacerte los controles para que tu bebé y vos estén sanos y felices. Nosotros vamos a hacer un corte, a la vuelta estamos en la parte final del programa. Parte final de nuestro programa con el doctor Ramón Battaglia. Queremos agradecerte, Ramón, tu presencia en el programa. Nos enseñaste mucho, aprendimos mucho, entendimos mucho y bueno, te esperamos en uno próximo. Y quería que le digas a los televidentes en estos últimos minutitos
lo más importante que te parece a vos sobre todos estos temas. Sí, bueno, con gusto, las veces que sea necesario. Yo les felicito, el programa lleva mucho tiempo y sigue teniendo mucha vigencia. Y esto es educación. Y yo creo que la educación es la base para mejorar y poder prevenir, o sea, prevención, evitar, adelantarse a lo que pueda suceder. Y estos temas lastimosamente siguen vigentes, sobre todo en nuestra gran zona, digamos, un poquito más alejada. Sí. Entonces, insistir en la procura de un médico en el momento que están embarazadas en esos lugares, en donde tienen un mayor acceso, ya antes buscar la consulta médica para ver si hay alguna cuestión que corregir antes de buscar el embarazo. Y también insistir en no solo que las pacientes acudan a los servicios médicos, sino también insistir a los colegas en el trato con calidad y calidez. Porque muchas veces también eso, nosotros insistimos mucho en el servicio en la facultad, ¿verdad? De que nadie quiere estar en la situación tal vez, en este tipo de situaciones. Claro. Y hay que ponerse un poco también en el lugar de esa mujer que está acudiendo. Lastimosamente muchas veces no tenemos lugar para todos, sí. Pero yo creo que insistiendo en el control precoz y en la prevención no vamos a llegar a necesitar tantos lugares como muchas veces lo necesitamos. Así mismo. Perfecto, súper claro. Muchísimas gracias y te esperamos en un próximo programa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Si Dios así lo permite, mujer, anda a tus controles, porque naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.